La verdad la pasamos muy bien. Mi familia y yo le servimos al Señor. Nos vamos el otro fin de semana a un campamento de familia. Y vieran de que ha sido una gran aventura. Los campeonatos mundiales de que me ha permitido Dios ganar a través de estrategia, a través de esmero, a través de mucho entreno. Yo se lo he tratado, como lo hablamos el año pasado, de que sea ese legado también. ¿Y mis hijos son jugadores de paintball? No. Mi hijo es el que toca la batería en la banda del colegio, acompaña a la marimba orquesta. También es el que acompaña y es la banda de rock del colegio también. Para el Día de la Madre estuvieron tocando y miren, me fascina ver cómo se desarrollan los talentos. Pero mi hija a los 5 años me dice que quería montarse un caballo y yo se lo permití y de ahí para acá ha sido una gran aventura. Me dijeron dos cosas. Y una persona que no es profeta se va a caer y te va a salir caro. Y las dos cosas han sucedido. Pero no por eso ella usa lo mejor que tenemos en seguridad. Tiene un chaleco que a la hora de despegarse de la silla explota. Desde octubre del año pasado no hemos vuelto a cambiar un cartucho. Como en octubre, septiembre fue la última vez de que se vino para abajo. Y de ahí para acá hemos estado sin comprar más cartuchos. Cuando cambiamos un caballo, gastamos 6 cartuchos en un mes, porque se tenía que ir adaptando. Pero ahí es donde nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sepan adaptarse a los cambios y que uno estar para respaldarlos. Hace 3 o 4 campamentos había un pastor de que ahora se encuentra en otro estado, el pastor Pacheco, y me dijo, mira, en este caminar vas a encontrar cristianos que van a pensar igual que vos. Ya tenía uno que ser y que piensa igual locuras para cada uno de los campamentos. Pero Dios me permitió en el camino encontrar más personas que se sumaran al reto de lo que era la equitación. Y hoy por hoy me complace en presentarles que aquí en la primera fila tenemos a alguien que nos ha apoyado mucho en el área de equina. Juan Carlos, por favor, solo levantar la mano, nos visita desde aquí de Trenton, por ahí más o menos. ¿Dónde es? Warrenton. Ahí fuimos nosotros también en una exhibición y nos apoya bastante en este sueño. Y esa foto fue la semana pasada, justamente hace una semana. Mi hija estaba ganando el primero y el segundo lugar los 2 días y ganando todo el fin de semana con la nota más alta del evento. Y eso ha sido un gran honor para mí, el poder cosechar tantas victorias junto con ella. Tiene 12 años y es está entrando en esa etapa de las mujeres difíciles, donde solo hay que amarlas, no hay que comprenderlas, porque sí se pone seria la situación. Y para terminar de hablar del campamento, vieran de que, vamos a ver si se me cambia, jugamos hasta las 12 de la noche. Jugamos hasta las 12 de la noche, tuvimos una actividad donde jugamos de noche con pelotitas trazadoras, hicimos una gran enseñanza y Dios permitió de que nos diera la medianoche jugando paintball. Para el que fue, sabe. Y el que fue el año pasado, ni lo conoce porque esto fue este año. El otro año tendremos nuevas sorpresas. Para eso vayan, muchachos. Tienen que ir a cada campamento. Y hoy me toca venirles a compartir acerca del honor. ¿Quiénes de acá son guatemaltecos? Y en la jura de nuestra bandera está el honor, ¿sí o no? Honor, sacrificio y esperanza. ¿Y hasta qué hora? Hasta la hora de nuestra muerte. El honor hoy en día posiblemente ya suena como una palabra del pasado y más en estas culturas, pero en otras culturas, como las orientales, está muy enraizado. Saben, el honor que pueda tener una familia depende de todas las acciones y las consecuencias que pueda tener. Y de eso se trató el campamento esta vez. Y si podemos decir que son cualidades morales que impulsan al cumplimiento de los propios deberes respecto a sí mismo y hacia los demás. El tener honor va a implicar en nosotros, pero también en la relación que tenemos hacia los demás. Y en nuestras culturas o de donde nosotros venimos, tenemos que siempre guardar el honor de nuestra familia. Tenemos que portarnos siempre bien para que no digan nada de nuestra familia o de nuestro apellido.
Pero cuando venimos acá, ni nos conocen. Entonces, muy fácil, nos cambiamos de estado y podemos dejar a cualquiera ahí sin haber cumplido nuestra palabra. Antes, con un apretón de manos era suficiente para que un pacto se lograra llegar a cabo. Hoy por hoy tienen cada vez más cláusulas para el incumplimiento de esa palabra que dimos con honor. El honor se está perdiendo. Y tenemos que aprenderle y tenemos que enseñarle al cristiano o al nuevo cristiano a que guarde el honor. Porque saben, el honor se va haciendo poco a poco, pero se puede perder en una milésima de segundo. En base a tus actitudes o cómo se materializan aquello que nosotros pensamos. Tenemos que guardar nuestros pensamientos también. Y vieron de que tiene una dimensión interna, que son todos esos sentimientos de dignidad propia y la conciencia de actuar conforme a principios éticos como la lealtad y honestidad. Es algo por dentro que se refleja por fuera, pero vamos a ir avanzando. Vieran de que en mi caso me decían, guarda siempre tu nombre. Mira que mi abuelo, un campesino, siempre me decía, anda con dinero en la billetera. Mi apellido es Pineda, dice, nunca han visto un Pineda pelado. Siempre anda con dinero. Bueno, y mi abuela de parte de mamá costurera y siempre quiso que uno anduviera bien vestido. Yo llegué hasta los 22 años, muchacha, utilizando la camisa por adentro y el cincho por afuera, así como hoy estoy. Pero así pasé hasta los 22 años. Yo sí iba a hacer física, la pantaloneta adentro, la playera, porque era una tradición de mi abuela. Lastimosamente a mí no me enseñaron a vestirme o a poder coordinar los colores. Mi esposa que me está viendo, a ella le agradezco. Porque mi hermano 4 años más grande, donde me miraba salir, como iba a salir yo vestido a la universidad o a cualquier lado, me decía, mira, vos venís vestido de caja fuerte, porque no te sabes la combinación. Yo no me sabía combinar los colores. Yo solo agarraba un pantalón, una camisa, me la metía y los tenis, zapatos, lo que fuera, formal, casual chic. Casual chic, tenemos que ir a los eventos. O como fuera, para mí era todo igual. Media vez uno llevara el cincho por afuera, uno ya iba digno, ya iba honrado. Y vieran que me pareció algo bien curioso porque en 1926, hace 100 años, al abuelo de mi mamá lo nombran como jefe de caballería del ejército de Guatemala. Y hoy 100 años después, mi hija está recibiendo o va rankeada como primer lugar de la categoría de adiestramiento, que es donde está compitiendo. No es ninguna coincidencia, es el honor que volvemos a recuperar. Porque aquel honor que se pudo haber perdido a través de familias o de vidas desordenadas, nosotros podemos volver a honrar nuestro nombre. Y hoy el nombre tanto de mis ancestros como el mío están siendo ahora teniendo un nuevo valor. Pero miren, los orientales nos adelantan muchísimo y tienen un sistema de crédito social. ¿Alguien ha oído de eso? Porque yo no lo sabía. Y cuando me preparé para acá, me enteré. Es un crédito de que cuando tú naces tenés 1000 puntos. De entradita tenés 1000. Pero por cada acción buena o mala van a ir cambiando las puntuaciones y te van a ir restando. Y entonces vas a tener una puntuación que te va a hacer valer para optar a buenos colegios, para optar a algún servicio social del gobierno y también para andar en tren, en metro o en avión. Si tenés un mal crédito, no vas a poder subir a un tren de alta velocidad. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo controlan? ¿Cómo lo controlan? Es que todo lo controlan. Y cuando vamos de que mira, casi todo es por reconocimiento facial, en el 2008 lo empezaron a hacer, el 2014 lo empezaron a implementar y a partir del 2018 está en toda la ciudad. Y ahí tú puedes ir viendo por medio de una aplicación como si fuera un jueguito, ¿verdad? Cómo van subiendo, cómo van bajando tus puntos. Los semáforos que te pasaste en rojo te lo restan. Si salís con una mascota y no recoges los adornos que dejan tirados, también te multan. Y cada vez tu crédito comienza a bajar y comenzás a ser menos confiable para el sistema. Y si ustedes dicen cómo perdemos puntos, si alguien conduce ebrio
o hace un fraude comercial, menos 50 puntos. Si alguien tiene una multa de tránsito común, menos 10. Mal comportamiento en el transporte público, menos 12. Infracciones con las mascotas, como ya les expliqué antes, también menos 12. Y el impago de deudas o incluso puede entrar una lista negra. Y en esa lista negra es donde te privan de todo lo que podés optar en una ciudad muy aglomerada, y eso no está en el área rural. Entonces para todo hay trampa. Si fuera un latino se va a ir al monte y ahí no hay quien te controle, porque sabemos de que a todos le jugamos la vuelta. Pero aportes como donar sangre, realizar trabajos de voluntariado o intervenir positivamente en una disputa de vecinos te hacen ganar puntos. 3 puntos por cada hora de obra social. Duele porque te pasaste un semáforo en 2 segundos. Ahora te va a tocar 3 horas y media recuperar tu honor. Y así es como lo comienzan ellos a poder dándole un valor al comportamiento. Pero eso comienza a ser como cuando uno está entrenando un perrito, que cada vez de que hace una cosa buena le das y si no es castigo. Y así nosotros no vamos a poder ser educados. Nosotros tenemos que tener convicciones claras de lo que realmente es y no es. Y vieran de que cuando vamos a la palabra y comenzamos a encontrar la palabra honor, tú te dirás entonces, ¿dónde encuentro yo mi honor? ¿Será que soy honorable o no soy honorable? Y yo no sé de qué familia hayas venido, pero cuando nacemos bajo esa protección del honor familiar, bajo esa cobertura, que quien quita es buena y quien quita no mucho. Porque yo conocí amigos, este es el hijo de aquel, que cosa seria, ¿eh? En mi familia, el licor muy arraigado, mi abuelo también era muy cariñoso, incluso con las empleadas llegó a tener familia. Tenía un corazón muy bueno, cariñoso. Pero cuando nos vamos a la escritura y encontramos, cuando Jesús va a ser bendecido a sus 30 y algo, cuando va a empezar a hacer su obra, encontramos, pues cuando él recibió de Dios, Padre de honra y gloria, le fue enviado desde la magnificencia gloria de una voz que decía, este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Segunda de Pedro 1:17. Tú eres un hijo amado, en donde Dios se complace. Y si nosotros ya estamos en esta tierra y somos hijos de Dios, además de que nueva criatura somos, pero ¿saben lo que más me da curiosidad? ¿Cuántos milagros había hecho Dios hasta ese momento? Ni uno. ¿Qué podemos decir gran cosa de Jesús hasta ese entonces? Solo que decía que los negocios de su padre que le era bienestar y que iba creciendo conforme a gracia y sabiduría. Pero no dice cosas tan tangibles que uno dijera, cómo me honras, porque mira las calificaciones que sacaste. No había logrado nada. El simple hecho de que tú seas hijo de Dios es una gran honra. Y ahí están tus primeros 1000 puntos, porque sos hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer con esa honra de ahí en adelante? Depende de ti. Depende de las decisiones que tú vayas tomando y cada vez la vas a ir perdiendo o la vas a ir ganando. Pero te puedo decir de que en todo somos probados. Y cuando comenzamos a ver que en todo es en todo, y nosotros en el ámbito empresarial también lo vamos a hacer. ¿Piensan de que en el ámbito empresarial podemos probar la honra, sí o no? Sí. Y muchísimo. Porque sabemos de que el hacer un negocio que es una negación al ocio, significa el darle valor agregado a algo. He visto pasar los paneles de madera después convertidos en una casa. Eso es un valor agregado. He visto cómo cal, cemento y arena comienzan a hacer una construcción. Ese es un valor agregado. Quien lo hizo eso es un hombre de negocio que se negó al ocio. Pero la palabra negocio a veces está mal vista, de que a ver, el mejor negocio es cuando compras algo que ni sirve y se lo vendes a alguien totalmente caro. Eso no es alguien que hace un buen negocio. Ahí lo que estás es engañando, estás mintiendo. Y el padre de la mentira, ustedes saben quién es aquel que vino a matar y a destruir. Tenemos que tener mucho cuidado.
Pero si nos vamos a la Biblia, encontramos un pasaje hermoso ahora en Génesis. Un Abraham de que yo sabía que le había dado un hijo a la vejez, pero nunca lo había visto como alguien que peleaba. Peleaba David. Pero él, Abraham, verlo como alguien que peleaba, me era algo totalmente diferente. Y lo encontramos en Génesis 14. En Génesis 14 encontramos de que su sobrino Lot se lo habían llevado cautivo. ¿Quién era el hijo Lot? De que cuando tenían demasiado ganado, decide que había demasiada provisión, que él se iba a alejar de Abraham y se comienza a ir cada vez más a Sodoma porque ahí había parranda y cada vez terminó viviendo allá adentro. Pero vienen y arrebatan esa ciudad y se llevan todo. Y Abraham comienza a juntar a 318 guerreros nacidos en la casa de Abraham para ir detrás y poder rescatar a su sobrino Lot. ¿Y creen que lo encuentra? Lo encuentra. Y lo que más me causa curiosidad, y ahí podemos hablar de la honra, es de que el rey de Sodoma le dijo a Abraham ya después de haber recuperado todo. Y le dice, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos aquellos bienes que recuperaste. Miren, muchachos, le están diciendo que se quedara con todo, que solo le devuelvan a la gente, que se quede con toda la riqueza que había ahí. Ahí es donde vamos a ver la honra bajo la prueba. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré nada que a ti te pertenece. De otro modo podrás decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Abraham se quería blindar porque sabía que solo la provisión venía de Dios. Y cuando un pueblo impío le quiere dar honor y le quiere, él no quiso. Porque querían de que él se quedara con toda la riqueza y Abraham dijo, no, esto no viene de Dios, a mí solo me provee Dios. Y cuando tú estés haciendo un negocio y te des cuenta que eso no lo trae Dios, que hay mentira de por medio, que no está la verdad de por medio, entonces aléjate. Porque van a decir de que tu riqueza viene de haber sido mal ganada. Y después pueden decir de que Abraham se enriqueció por lo que recibió del rey de Sodoma. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que formar también a nuestros hijos, a nuestros líderes para que sean íntegros. Y así es como formaron a Samuel. Samuel lo formó el profeta Elí. El profeta Elí considerado entre los últimos sacerdotes. Pero Elí comenzó a formar a Samuel, incluso hasta le dice, cuando ustedes escuchan una frase que dice, habla que tu siervo te escucha, Elí fue el que activó ese superdón espectacular en Samuel. Y ahí comenzamos a ver a alguien extremadamente poderoso y muy influyente en la Biblia. Fue el que fue a consagrar a rey a Saúl y posteriormente fue a traer entre lo menos improbable a un David para que reinara. Ese es Samuel, un profeta que fue hecho muy íntegramente. Pero saben, hay otra cosa también que hablar de él, del profeta Elí, que es Ofni y Finés. ¿Quiénes son ellos? Sus hijos. ¿Y qué eran ellos? Uno se quedaba las ofrendas, el otro quería con todas las servidoras. Eran desordenados y saben, muy cariñosos. Y saben, varias veces mandaron profetas a decirle de que corrigiera a sus hijos. ¿Y saben qué hizo? No lo hizo. Y cuando nosotros tenemos el liderazgo, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque podemos formar un gran líder y estar descuidando a un hijo por no quererlo corregir. Corregir es honra. Es enseñarles honra. No decirle sí a todo, sí, ok, sino que también es corregirlo. Pero podemos corregir muy bien a un discípulo, pero somos muy ligeros con nuestros hijos. Tenemos, para que puedan aprender honra, tienen que aprender a ser disciplinados. Si tú no disciplinas a tus hijos, puede haber una muerte espiritual.
Y como aquí estamos en el Antiguo Testamento, la muerte era completa. ¿Qué es lo que viene? Y le dice el Señor: sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menos me menosprecian. Cuando nosotros menospreciamos las cosas de Dios, estamos haciendo puntos en contra de nuestra honra y por ende estamos abriendo una brecha entre lo que Dios te prometió y a donde ibas a llegar. Ahora hay una brecha donde te puedes perder. Y si bien habían dejado a los hijos de Elí, que iban a ser los sucesores y que iban a manejar varias cosas, iban a ser muy influyentes, ahora le dice que van a morir a una corta edad por haber deshonrado a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente se van a una campaña, los filisteos matan a los dos hermanos en la misma guerra y se llevan el arca. Esa arca regresa hasta después con David. El arca del pacto se la llevan los filisteos, no la aguantan tenerla ahí y después la mandan a devolver y se queda abandonada y no regresa hasta cuando David regresó. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí miramos que la honra se reconstruye muy lento. Y la deshonra activa esa maldición. No queremos eso para nuestros hijos, ni espirituales, ni los que tenemos. Pero entonces, ¿qué te podría decir que podría ser el principal o lo que va a sostener nuestra honra? Y te puedo decir de que lo que más puede soportar la honra es la verdad. Vamos a ver. La verdad que no tengo señal. Pues es la verdad. O tirame el que dice la verdad, ahí estamos. Para mí es el pilar más importante. Cuando hablamos con la verdad, aún nosotros hayamos fallado. Porque saben, cuando hablamos con la verdad, esa nos hará libres. Y cuando nosotros decimos la verdad y confesamos los pecados los unos a los otros, Dios nos libera. Les conté que mi abuelo tuvo unos hijos con la niñera de mi papá. Y en su vejez, mi abuelo murió casi a los 90 años y la niñera ya tenía 70, 80. Y me dice, mire, vino alguien acá cristiano y me dijo de que su abuelito y yo estamos en el luterio. El luterio es adulterio. Pero como ella sus palabras las confundía, dijo que estaba en un eluterio. Porque llevaba 40 años de haber cometido adulterio. Y te digo, el pecado no tiene fecha de caducidad. Ese pecado que tuviste hace 5, hace 10, hace 20, hace 40 años, si no lo has confesado y no ha salido a la luz, todavía tiene un derecho legal sobre ti. Y a la hora de decir la verdad significa ampliarse y decir realmente lo que sucedió, y ahí es donde vamos a encontrar misericordia en Cristo Jesús. Démosle un aplauso a Dios porque cuando llegó y encontramos que la verdad es el pilar más importante de poder tener una vida de honor, tenemos que reconocer la palabra como ella. Te puedo decir de que encontré que hay dos verdades. Una verdad es relativa y la otra es absoluta para entrar a este tema. Una verdad relativa te podría decir de que el mejor equipo de fútbol es el Real Madrid. No son futboleros. Esa es una verdad relativa. Para unos sí. Pero para otros es ¿el qué? El Barcelona. Esa es otra verdad relativa. Porque es dependiendo de tu percepción. Saber lo que es bueno, lo que es malo, depende de tu percepción, de tu cultura o de tu apreciación. Y cuando tú vas ahí a ver lo que pueda ser verdad o mentira, en otras culturas, los pecados capitales son muy fáciles y muy comunes. Pero cuando vamos a las escrituras y ahí te dan los mandamientos, te dan cada uno de los pecados capitales y te dice qué es lo que te tenés que formar, eso va a ser aquí, en Guatemala, en Sudamérica, del otro lado, en Oceanía, en Europa, en todos lados es valedero.
no depende de tu percepción, sino que es una única verdad. Y esa única verdad la vamos a encontrar en la Biblia. Y aquí lo dice, cuando está hablando Jesús, está hablándole a los discípulos acerca de su Padre. Y Él le pide, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque cuando encontramos en la Biblia todo el manual de vida es un código de honor. En ese código de honor vamos a encontrar la pura verdad. Muchos dicen de que Dios creó al hombre, cuando sabemos que realmente Dios creó todo. Pero entonces cuando sabemos de que solo hay una verdad, eso nos va a hacer tener una vida más saludable. ¿Y cuál es la función de la iglesia entonces? Si sabemos que solo hay una verdad, ¿no? Y es una función muy importante. La función de la iglesia, aquí mismo lo dice en 1 Timoteo 3:15, dice, casa de Dios, que es una iglesia del Dios viviente. ¿Quién cree que esa es una iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Y esa palabra baluarte ya la había escuchado otras veces en el medio de la equitación. Pero me puse a ver qué es baluarte. Y es una fortaleza. Es un lugar donde se defiende. Y eso es la iglesia. Es una muralla fortificada o bastión o torre fuerte diseñada para defender, proteger, y es un refugio, y ese es Destiny. Es, aleluya, él lo dijo, gloria a Dios. Eso es una muralla fortificada. Es acá donde nosotros vamos a nutrir de lo que realmente es verdadero. Es acá donde vamos a crecer en sabiduría. Es acá donde vamos a crecer en honorabilidad. A través de escuchar la palabra, de hacer la vida y poder escudriñar. Y te puedo decir de que es lo más maravilloso. Cuando uno comienza a escuchar y a aprender de la Biblia, ahí vas a encontrar realmente el manual de vida. Y aquí lo dice también, que debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas se hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Y cuáles son los deseos humanos? El deseo humano es siempre dado hacia el mal. Y sabemos de que el príncipe del mal, que de lo que se alimenta es de la mentira, ahí te vas a dar cuenta de qué lado o de qué equipo estás jugando tu vida. ¿En qué se basa tu vida? ¿En la verdad o en la mentira? Pero es un esfuerzo, y así lo dice también en 2 de Pedro 1:5. Esfuércense al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, y el conocimiento de control propio. El control propio para preservación y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con efecto fraternal y el efecto fraternal con amor para todos. Es que miren, cuando empieza esta palabra nos dice de que la fe la tenemos que enriquecer de estas cosas. Y si vas a hacer una cosa, tienes que hacer otro poco más. Es que miren, cuando uno tiene una vida con Dios, uno no se complace con lo que recibe. Si tú tienes amor, tienes más amor. Si tú das con más gozo. Si tú haces, te esfuerzas mucho más. Y eso es para lo que hemos sido diseñados. Siempre para poder dar un poco más de lo que ahora nos están pidiendo. Pero saben, también es un antídoto. Y el antídoto que encontramos es precioso. Porque ahí mismo si comenzamos a ver de que el antídoto contra la soberbia es la humildad. El antídoto contra la avaricia es la generosidad. Y el antídoto contra la lujuria es la castidad, contra la ira la paciencia, contra la gula la templanza, contra la envidia la caridad y contra la pereza la diligencia. Esos son los 7 pecados capitales, ahora metiéndole un antídoto. Porque Dios nos ha dado también el antídoto. No solo vino a condenarnos, no solo vino a decir dónde están tus fallas, sino que te está llamando a que seas una persona honorable. Una persona que donde vean sepan de que aquí vino un cristiano y con él no se puede tomar.
No se pueden hacer las cosas ilícitas porque saben de que uno es un hijo de Dios y que tus principios son muy altos. A mí una vez me quisieron llamar a la política. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te llamamos? Porque vos sos muy bueno. Y en ese rollo tenés que ser bien malo. Tenés que saber llevar el cuero duro y saber de que tenés que pasar por lo que tengas que pasar. En nuestros países así es. Lamentablemente sí. Pero si no hubieran dicho de que gracias a eso fue que me enriquecí, y no es por ahí. Pero oyeran de que nos pide también Miqueas. ¿Y quién es Miqueas? Fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo, que fue el que dijo que en Belén iba a nacer el Mesías. Pero él también nos exhorta y nos dice: oh pueblo del Señor, te ha dicho que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Hacer lo correcto, ahí también aplica que hagas lo correcto en donde nadie te ve. Hacer lo correcto es de que si estás viendo de que no hay nadie para acá, no hay nadie para allá, hay una luz en rojo, si es a la derecha puedes cruzar, pues te quieres pasar del otro lado, espera un poquito. Porque con pequeñas cosas nos comenzamos a corromper. Y cuando uno siente, ya son aquellos pecadorazos por deporte. Y eso no quiere el Señor. Cuando hablamos de honra, también hablamos de hacer lo correcto. Y que sigamos un camino, dice la palabra. Y sabiendo ahora de que la verdad es la Biblia, es Dios, ahora miramos lo más lindo que hay. Cuando Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Cuando aquí Miqueas nos está diciendo, sí reveló de que iba a nacer en Belén el Mesías 700 años antes, pero también reveló quién iba a ser el camino, la verdad y la vida. Que aquel que iba a nacer 700 años después, él mismo se iba a hacer llamar camino, verdad y vida. Y cuando caminamos con Él no hay mentiras, pero nos tenemos que mostrar de una manera tal como somos. Poco destartalados a veces, pero Él es el que puede realmente hacer maravillas con nosotros. Es la verdad a toda costa. Démosle un aplauso al Señor, si ya empezó, dele. Denme un traguito de agua para mientras. Eric. Ya se me está secando la boca. Vamos a seguir. ¿Seguimos o no seguimos? Ya falta poquito. Me faltan 10 para terminar. Es la verdad a toda costa, mucha. Y cuando nosotros decimos la verdad a toda costa, es la verdad pese lo que pese. Me pase llevando a quien me pase llevando. Yo armé un discípulo de que él le da asesorías a toda Centroamérica en empresas. Y llega a Costa Rica y me llama un día en la noche. Me dice: Checha, acabo de ver, y me está viendo, Ronnie se llama, es un auditor. Le dice: mira, acabo de ver una cosa en esta empresa. Tenía una empresa en Guatemala, tenía otra empresa en Costa Rica, y la misma empresa trasladó millones de dólares de un lado al otro sin reportarlo. Porque como era entre la misma empresa, pero no entre los mismos países. Entonces se tenía que conocer las reglas de los dos países para no caer en algo impropio. ¿Qué hago? Porque la auditora tiene familia. Y si yo le digo a los socios de que la auditora hizo un mal procedimiento, la auditora el otro día va a estar en su casa. Y me van a querer a mí. Ya me están preguntando si yo me voy a Costa Rica y me dan mucho más que lo que tiene la otra señora a cambio que se quedara con la contabilidad en Costa Rica y me mandaba fotos del lugar para ver si yo lo empujaba. Y le dije: no, sé honesto con ella y sé honesto con las personas, cueste lo que cueste, pero decirle a la auditora cómo tiene que hacer el procedimiento, ya que todavía estaban en un margen que todavía podían hacer ese reporte. Y cuando él presenta el resultado ante los socios, lo único que le dijo: hay un problema con la transacción que vino de Guatemala, y yo ya le dije a ella cómo hacerla. Dijo la verdad. Salvó a una persona que también tenía familia.
Porque trabajar con pasión no significa que seamos solo apasionados y pasar volándole la cabeza al que no se esté portando bien. Es ser compasivos. Es tener también ese don de poder, la empatía hacia las personas. Aunque sepamos que no lo está haciendo bien, pero enseñarle el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, pero lo podemos ver a través de nuestros actos. Cuando hacemos las cosas correctas y no pasamos llevándonos a todos, sino que realmente resolviendo la situación. Pero Jesús tuvo una prueba también, que esa prueba no solo iba a ser de contabilidad, como la que tuvo mi amigo, sino que la respuesta que fuera a dar en este juicio lo iba a hacer o salvarlo o llevárselo a la cruz. Y eso es el momento de los que yo considero donde el honor de Cristo Jesús al decir la verdad le costó la vida. Porque le cuestionan si él era el rey. Y así le dice, cuando estaba enfrente del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Él no dijo, yo soy, usted lo aseguró. Y con eso la cruz se la ganó. De ahí en adelante él ya estaba firmada su sentencia de muerte, aún sabiendo de que él estaba con mucho dolor, porque así se le encuentra, orando, pidiendo que pasara ese trago amargo, porque era humano y sentía el miedo de lo que le venía. Pero cuando tiene al que lo podía haber salvado, dijo la verdad y se entregó por nosotros. Y saben, si ahí mismo nosotros regresamos a la tentación que tuvo en el desierto, esas tres cosas fueron las que él le prometió a Jesús. Le dijo que convirtiera el pan, la roca en pan. Le prometió o lo sedujo a que mostrara su poder y después le ofreció los reinos. Posteriormente Jesús convierte agua en vino, convierte panes y peces y sobreabundaron. Él hizo los mismos milagros. Lo único que hizo no fue seguirle órdenes al enemigo. Pero saben, ese reino que le estaban ofreciendo tenía que pasar por la cruz. Y el enemigo es la estrategia que te va a utilizar. Lograr un reino sin cruz. Lograr la vía fácil para llegar a lograr todo aquello que tú anhelas. ¿Anhelas una casa? Trabajala. ¿Que te va a salir una lotería? Dudo. No creo. Si quieres sembrar en el reino, compre los números de la rifa. Y si es para ti, ahí va a salir. Y si no, vas a bendecir. Pero igual, hablar con la verdad. Pero cuando le ofrecen a Jesús un reino sin cruz, le estaba quitando todo lo que iba a ser doloroso. Y le estaba ofreciendo a la inmediatez, como tipo microondas, un par de minutos, 3 minutos, y sale ya cocinadito lo que metimos. Eso le estaba ofreciendo. Mas sin embargo, Jesús supo soportar hasta la muerte. Y eso es lo que yo te vengo a invitar hoy, de que no importa los procesos, ahí va a estar el premio. Y te puedo decir ya para ir cerrando, viene y le dicen que es el Espíritu Santo quien guía a todos a la verdad. Un mundo no puede recibirlo porque no busca ni le conoce. Pero ustedes, si lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Fue una promesa dada a los discípulos cuando Jesús le está hablando del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hoy está aquí. En cada palabra nos puede ir hablando. Y si decía que antes se movía sobre las aguas, ahora se mueve en medio de todos nosotros. En nuestra imperfección también. Pero miren, así le pasó a Pablo. Pablo era un perseguidor de cristianos y ustedes lo conocen. Pero a pesar de haber escrito tanto y haber convertido a tanto y llegar a lugares donde los discípulos no llegaban, porque me parece tan curioso, porque tengo 3 minutos, me parece tan curioso cuando llaman a los discípulos después a una corte celestial, una corte ahí de que iban a ver qué estaba pasando y le comenzaron a preguntar de las escrituras y los discípulos no sabían nada.
pero habían tenido una relación con Cristo Jesús. Y la palabra dice, no encontraron conocimiento en ellos, pero sabían que Dios había estado con ellos. No importa cuánta Biblia la sepas, hacé la práctica. Hacé todo lo que aquí dice. Miren, cuando yo me fui a mi retiro hace 19 años, porque yo me fui a retiro porque iban a ser mi hijo. Yo quería que no tuviera un papá como el que tuve yo. Muy proveedor. Pero necesité un poco más que es el amor. Y vieran de que cuando me fui comencé a escuchar la palabra y dije, pero esa me la he hecho, esa la he hecho. La bondad, la misericordia, la compasión, eso lo he hecho. No sabía de la Biblia. Pero muchas de las cosas y actitudes buenas que has tenido, ahí están escritas. Y traen promesa. Honrar padre y madre fue de las primeras y es de los mandamientos que tiene promesa. Y el honrar a tu padre y a tu madre no es si te caen bien o no. Yo choco demasiado con mis papás porque trabajamos juntos. Y por trabajar juntos y tan juntos es de que chocamos mucho, pero los honro. Yo siempre les digo, cuando fue mi primer cheque de toda mi vida, fueron $50 por 9 meses de trabajo. Y mi abuela, que en paz descansa, que me enseñó a honrar, me dijo, esos 350 quetzales, me dijo, regalarle 100 a tu mamá. Yo sé del 10%, me estás quitando el 30%. Pero también era una primicia que iba a abrir la puerta de los cielos. Sin mucho querer más el hacer, obediente, le di ese tercio de mi sueldo a mi mamá de 9 meses de trabajo y me lo bendijo. Hoy por hoy llevo 26 años haciendo lo mismo y nunca nos ha faltado la provisión en mi casa. Pero yo no sé qué tan Pablo te la has llevado, que ha podido a darle a los más intelectuales la palabra, porque para eso apareció Pablo. Porque los discípulos destartalados de pescar sabían, pero aparece un Pablo más letrado que le pudo hablar a los griegos, porque ellos hablaban más intelectualmente. Para eso fue que nació Pablo. Y el perseguidor de cristianos era un defensor de la palabra. Pero algo que me llama mucho la atención es de que había un aguijón que lo atormentaba. Y ese aguijón nunca describen qué es, pero dice que lo tenía en la carne y bien pegado. 3 veces se lo pidió a Dios que se lo quitara. Porque a veces tenemos aguijones en nuestro corazón o en nuestra carne que lo queremos quitar y no podemos. Y a pesar de predicar y a pesar de ir y hacer todo lo que Dios quiere, no podemos. Esos aguijones están ahí encarnados. Y ese aguijón no te lo quita porque Él quiere demostrar cuán vulnerable sos y la dependencia de que tienes de Él. No sé si ese aguijón, y lo he visto en muchas personas, es un mal comportamiento de tu hijo. Eso duele. Miren, a mí me puede hacer desplantes la persona influyente que usted quiera. Yo he estado enfrente de presidentes de mi país, enfrente de armadas de diferentes lugares, y nunca me ha ofendido a nadie como un desprecio de los hijos. Cuando un hijo sin querer te desprecia, duele. Y ese puede ser un aguijón. ¿Quién quita ese aquello que tú tanto anhelas y tanto sirves, pero ese anhelo nunca llega? Yo realmente solo te puedo decir lo mismo que le dijo Dios a Pablo: bástate de mi gracia. Esa gracia inmerecida hoy te dice: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y esa debilidad que tú puedas tener es donde Dios se va a manifestar. He visto personas drogadictas poderle hablar a otro drogadicto porque pasó por lo mismo. Y ese aguijón estaba ahí encarnado, y ese Dios lo permite quitar, y ahora puede irle a hablar a otra persona que pasó por un problema similar. He visto personas muy prósperas que han sido quebradas hablándole a otro quebrado para que sea próspero. Y ese es el evangelio, el llevar las buenas nuevas. No solo es, yo siempre lo digo, cuando Dios te restaura, cuando Dios te libera, cuando Dios te sana, es la mitad del camino.
¿qué vas a hacer tú con eso? ¿O hacia dónde lo vas a llevar? ¿O para quién vas a ir ahora a sanarlo a través de lo que Dios ha sanado en ti? Y vamos a ser atacados. Y así lo dijo David. Esta es la última y nos vamos. Dice David en el Salmo 129, 2, dice: mucho me han angustiado desde mi juventud. Tu honor va a ser atacado desde tu juventud. De niño vas a vivir bajo la cobertura del honor de tus antepasados. Desde que sos joven, el enemigo va a comenzar a atacar. Y si bien decimos está joven y ahora empezó en la edad difícil, es porque empieza también el ataque. Y así dice: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Está hablando de un David victorioso, un David de muchas batallas y un David de muchos errores, como estamos acá. Pero están diciendo que sus enemigos no prevalecieron contra él. Te puedo decir de que si tú llamas honra a tu vida, la batalla va a ser ganada. Pero que van a haber batallas, van a haber batallas. Algunas batallas vas a salir un poco como salimos de los juegos, un poco impactados. Pero el resultado vas a ganar la guerra. Porque hay una guerra que se ha montado contra esta generación que si nosotros nos agarramos de la palabra, te lo juro que la vamos a ganar. Y la última, porque tenía una aquí de bono, dice: el que va tras la justicia y el amor hallará vida, justicia y honra. Eso lo encontramos en Proverbios 21:21. ¿Y a qué viniste hoy? ¿Veniste a traer honra? ¿O a qué viniste? Yo vine a traer honra. Porque yo nunca me he sentido tan abrazado como en este Conquistadores que acaba de pasar. Yo le digo a mi esposa: mira, sentí el abrazo de Dios. Porque Esvin se acerca a orar por mí y me abraza. Y sentí el abrazo de Dios con él. Porque Lino viene conmigo y me recordó lo que yo a mis 17 años le pedí. Cuando yo le pedí: dame sabiduría. No me des casas, no me des carros, dame sabiduría para hacer cualquier cosa. Es el flow. Es el flow de Dios. Yo no sé cómo has venido, iglesia, pero yo te puedo decir de que si vas tras la justicia y el amor, hallarás vida, justicia y honor. Porque si la palabra así lo dice, es porque así va a ser. Pero ¿qué es lo que dice? Tienes que ir tras la justicia, tras el amor, y lo hallarás. Dios es amor. Dios está con nosotros, pero ese amor no se puede hacer más grande si tú no lo compartes con alguien más, con el prójimo más cercano, que es tu familia. Y de ahí puede ser luz para las naciones si quieres. Y va a venir honra. Yo no sé qué van a decir algún día a mis hijos de mí, o qué van a decir de la honra que yo les traje, pero les puedo decir que pueden contar una historia diferente a la que tuve yo. Y es un anhelo, porque la historia de mi papá es diferente a la de mi abuelo, y la de mi abuelo es diferente a la de mi bisabuelo. Siempre queremos ser un poco mejor, pero cuando busca la justicia, el amor, y traerá honra, Dios honra a quien le honra. Y si tú has hecho lo que Él ha querido, esa honra va a ser para bendecir. Así que pongámonos ahí, cerremos nuestros ojitos, traigamos a nuestra mente, hacia nuestro corazón, en que hemos fallado, y traigámoslo a la luz. Sabemos de que el que vino a mentir, el que vino a robar, el devorador, hoy lo podemos echar fuera, no solo de nuestro corazón, sino de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestro ministerio. Porque hoy viene la verdad, y miren, al enemigo la verdad le cae mal, porque él vive en la mentira.
Y cuando ya no vivimos en la mentira, le quitamos un lugar en nuestro corazón para que entre el Espíritu Santo a morar. El Espíritu Santo que es verdad y vida. Y Él te dará honra. Padre bueno, te venimos a pedir por cada las personas que están hoy acá. Ábrele los cielos sobre y abundantemente. Conoces su corazón. Conoces cuánto te han querido honrar. Y a veces ha podido estar un aguijón ahí, mas sin embargo nos bastamos de tu gracia, Cristo Jesús, para que nuestra debilidad se perfeccione en tu poder. Y hoy, Señor Jesús, lo venimos a recibir. Si tú así lo quieres, recibe hoy el Espíritu Santo de Dios. Repite estas palabras: que Señor Jesús, en este día te pido perdón. Perdón por aquellas faltas cometidas contra mí, cometidas contra ti, oh Dios, y cometidas contra mi prójimo. Esa oración de entrega te abrirá las puertas de los cielos, porque dile ahí al Señor: te reconozco como mi Señor, mi Salvador y mi libertador. Así levantamos nuestra mano, pidámosle a Dios una unción fresca, dice el Señor. Y hoy viene un poder de lo alto que viene a magnificar su poder y su gloria. Un nuevo nivel de honra viene hacia tu vida. Un nuevo nivel de unidad contigo, Espíritu Santo, para que haya más amor en nuestras vidas. Hoy, Señor Jesús, venimos a declararte como morada de ti, Espíritu Santo, para que tú obres con tu poder y tu misericordia. Y así lo agradecemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.